Buenos días, amada iglesia de Grace Life. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido unos días festivos muy bonitos, muy bendecidos. Si notan, es distinto el servicio de hoy. Estamos de nuevo transmitiendo solamente en línea, lo cual estaremos haciendo por las siguientes 2 semanas. El equipo de liderazgo de Grace Life, junto con su servidora, hemos tomado la decisión por precaución y por amor a usted y a sus seres amados de solamente reunirnos en línea estas 2 semanas. Y ya el 10 de enero, primero Dios, con la ayuda de Dios, estaremos regresando a reunirnos presencialmente. Pero en estos días que usted está en casa, es mi oración que usted sea reanimado, que usted pueda sentir la presencia de Dios y pueda en estos siguientes 2 domingos, aunque estemos separados, poder sentir la presencia de Dios, saber que seguimos siendo una misma iglesia, seguimos siendo un solo cuerpo, adorando juntos a nuestro Dios. Y también usted notará que no hay música, no hay videos como normalmente lo tenemos. Le hemos dado también un descanso a nuestros músicos, a nuestro equipo de tecnología también. Esperemos que estén disfrutando de sus días en casa, con familia, haciendo lo que les es necesario hacer, ya que el trabajo que ellos desempeñan dentro de la iglesia es uno arduo y es uno de mucho trabajo, y de veras que agradecemos lo que ellos hacen, y espero que estén disfrutando estos días libres o un poco libres de su trabajo dentro de la iglesia. Ahora no se pongan muy cómodos, que ya pronto vamos a regresar de nuevo a todo el trabajo que se hace ya unos cuantos días, y regresaremos a todo ello, pero igual estos días disfrútenlos, de veras es para nosotros una bendición tenerlos con nosotros en esta mañana. Muy bien, vamos a orar antes de iniciar, antes de ir a la palabra de Dios. Oremos. Hay mucha necesidad ahí. Son días muy bonitos, son días en los cuales disfrutamos con nuestra familia, pero también son días en los cuales hay mucha necesidad, especialmente en cómo está nuestro mundo con esta pandemia, con este virus. Y hemos sabido de alguna gente que ha sido infectada con el virus en estos últimos días, y les pido que tomemos un momento para orar, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga paz, puesto que al ver los síntomas también viene un poco de temor junto con ello en estas personas, y que Dios ponga de su paz. Y oremos también por nuestros jóvenes. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque es una bendición poder estar frente a ti. Es una bendición poder venir, aunque cada quien en su hogar, pero reunirnos y venir juntos a postrarnos delante de ti, a reconocer y darte gracias, porque sigues siendo el Dios que está sentado en su trono, el Dios que estás aún con todo tu poder, el Dios que aún hoy estás obrando poderosamente. Y al decir que sigues siendo el Dios sentado en su trono, no significa que estás lejos, Señor, que estás solamente allá y estás distante a la necesidad de tu pueblo, sino que sigue siendo el centro, Señor, sigue siendo el Dios de todo poder, sigue siendo el Dios que mantiene a las galaxias en su lugar, Señor, a los planetas en su lugar, sigue siendo el Dios que da el respirar a cada persona, Señor, siendo millones y millones y millones, a cada una nos das el respirar, sigue siendo ese Dios que no cae ni un cabello de nuestra cabeza, Señor, sin que tú lo sepas. Ese Dios sentado en su trono sigue siendo tú, Señor. Y eso trae aliento a nuestro corazón, y eso trae paz a nuestro corazón, sabiendo que aún hoy tú tienes poder para sanar, que aún hoy tú tienes poder para consolar. Y venimos delante de ti, Señor, adorándote por quien tú eres, adorándote, Señor, y postrándonos delante de ti, sabiendo que eres este Dios poderoso, sabiendo que eres nuestro Dios poderoso, y que por tu gracia, Señor, nos has hecho hijos tuyos, y podemos venir delante de ti, podemos pedir por nuestras necesidades, las cuales hacemos en esta mañana. Tú conoces a las personas que están
enfermas con este virus, Señor. Tú conoces a cada una de ellas allí en casa y en el hospital, Señor. Y hay personas cercanas a nosotros que se nos ha notificado que están enfermos con este virus. Yo te pido que tú vayas con cada una de ellas, que tú vayas, Señor, y traigas de tu sanidad, que en este momento ellos puedan sentir algún alivio de parte tuyo, Señor, y que puedan saber que es tu mano que aún está obrando en ellos, que tú no los has abandonado, que tú no los has dejado y que tú no lo harás, tú no los dejarás solos, Señor, que tú allí en medio del dolor físico que ellos sienten, tú allí estás obrando. Te los pongo en tus manos, Señor, y creemos en tu sanidad divina. Te pido que tú toques, Señor, el cuerpo de cada una de estas personas que conocemos que tiene el virus, que tú vayas, Señor, y seas con ellos. Ya has sanado a muchas personas que también conocemos de este virus, Señor. Yo te pido que tú sigas haciendo tal en la vida de aquellos que amamos, Señor. También te pido que tú pongas paz en el corazón de quien tiene temor al ver los síntomas, Señor, al ver los números que están levantando, Señor, al ver lo que puede llegar a ser este virus en el cuerpo, Señor. Llega el temor a la vida de quien está siendo afectado por este virus. Yo te pido que tú vayas y pongas de tu paz, Señor, que tú vayas y les recuerdes que tú eres el que estás en control de ellos, Señor, y que ellos pueden confiar y pueden descansar en ti. Te los pongo en tus manos. Te pongo en tus manos también a nuestros jóvenes. A ellos también trae paz en estos días. A ellos también trae aliento a sus corazones. Recuérdales que tú aún sigues teniendo planes para ellos, que aunque estamos en medio de esta pandemia, tus planes no han cambiado, tus planes siguen vigentes, tú tienes un plan de bien y de un futuro bueno para ellos, pero que tan fácil es para nuestros jóvenes como para cualquier otro de nosotros olvidar eso. Yo te pido que tú les recuerdes, Señor, que tú traigas gozo a sus vidas, que tú traigas paz, que tú traigas alegría a sus vidas, Señor, y que ellos se encuentren contigo y puedan así gozar de sus días. Te los pongo en tus manos. Sé con nuestra amada iglesia en las necesidades que tenga cada una de ellas, Señor. Y ahora al hablar de tu palabra, yo te pido que tú la bendigas, que tú seas el que hable, el que traspase cualquier barrera que haya en nosotros y que podamos ser transformados por ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos. Amén y amén. Amén. ¿Ha terminado la Navidad o parece ser que ha terminado la Navidad? Ya el 25 de diciembre quedó en el ayer, ya quedó en el pasado. Y algunos de nosotros que quizás aumentamos unos pocos de libras con comer tanto tamal, tanto pozole. Algunos de nosotros quizás ya hemos aguardado el arbolito. No sé cuántos de ustedes ya lo han puesto ya en su garage o en su closet, donde sé que ponga el arbolito o ya está afuera para que se lo lleve las trocas de basura que llegan y levantan todos los arbolitos que ya no se van a usar. Las esferas y las decoraciones quizás ya están aguardadas en muchos de nuestros hogares. La familia ya quizás se ha ido de regreso a casa o usted ha regresado ya a su casa y podemos o puede alguno ver alrededor y ver que ya ese calorcito de los días festivos está disminuyendo un poco. Ya los regalos se han abierto, ya no está esa expectativa, esa emoción en nuestros hijos por abrir algún regalo. Y vemos y muchas personas quizás pueda llegar un momento de tristeza al ver que todo regresa a ser como antes, que ya no está todo el bullicio de estos días festivos. Y podemos llegar incluso algunos a la conclusión y decir, la Navidad ha terminado. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos al siguiente año. Ahora esperamos a que llegue el siguiente 25 de diciembre o el siguiente día festivo para poder sentir la alegría, para poder sentir ese calor que trae todos estos festejos. Pero la verdad es que no es necesariamente de esa manera. La Navidad para quien marcha con Jesucristo, para quien conoce a Cristo como su Salvador, no termina el 25 de diciembre. No termina todo allí. Y yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y estaremos meditando un poco en este pasaje junto con otros a través del Nuevo Testamento. Pero déjeme le comento un poco sobre el trasfondo de este pasaje.
creen los comentaristas y quienes estudian la historia que este pasaje de Mateo capítulo 2 ocurrió algunas semanas o un par de meses después, no solamente un par, pero algunos meses después de que Jesucristo ya había nacido. Y yo puedo imaginarme si ese es el caso, si esta narrativa que vamos a leer en algunos momentos más ocurrió meses después del nacimiento de Jesucristo, quizás María se encontró como nosotros nos encontramos hoy en día. Ya se ha terminado el bullicio del nacimiento, ya los pastorcillos ya no llegan, ya no están adorándole, ya no vienen con esa alegría y ese salto en su caminar a adorar a este recién nacido. Quizás ya para este entonces el hecho de que los ángeles se aparecieron, de que los ángeles abrieron espacio en el cielo y descendieron y anunciaron con gran luz que el Mesías había nacido. Ya no se veía tales espectáculos o tales grandezas en la vida de María en torno al nacimiento de su bebé, ¿no? Quizás ya todo eso había quedado también en el ayer. Ya todo estaba distinto. Ya todo estaba en calma. Y ya no había ese calorcito que quizás se sintió al principio. Sin embargo, sin María saberlo, no había terminado tampoco para ellos la Navidad, porque vemos en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12 lo siguiente, que recuerden que esto fue algunos meses después de que Jesucristo nació. María y José quizás ya habían regresado a algún lugar distinto, ya me imagino que ya no vivían en el mismo lugar en donde nació Jesucristo, ya se habían quizás mudado a otro lugar, ya estaban viviendo una vida común de nuevo, sin saber que Dios seguía obrando acá. Y vemos aquí en el capítulo 2 de Mateo que dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer este Cristo. Y ellos, los hombres magos, le comentaron o le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora es interesante aquí que el rey Herodes les está diciendo: vayan, adoren, encuentren a este niño, encuentren a lo que ustedes tanto están buscando, pero al estar allí con él, regresen por el mismo lugar por el cual ustedes se fueron, para que regresen conmigo, para que vuelvan a mí y me cuenten lo que ustedes han encontrado y en dónde lo han encontrado. Este hombre, este rey, esperaba que los reyes magos o los hombres sabios tomaran el mismo rumbo de regreso a él, después de haber estado con el Mesías. Continuemos. Ellos, estos hombres, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Aquí vemos a estos hombres magos o estos hombres sabios que entraron. Llegaron hasta donde encontraron lo que ellos buscaban. Nada les detuvo en su caminar, y en sí esa es una gran historia, una gran lección. En su caminar nada les detuvo hasta que llegaron a encontrar lo que ellos tanto buscaban.
Y no solamente lo encontraron y dijeron, ya lo encontramos, perfecto, vayámonos, porque ya hemos visto lo que buscábamos y eso nos trae gran satisfacción, que hemos cumplido una meta más en nuestra vida, que hemos encontrado aquello que parecía difícil de encontrar y en eso hay satisfacción, vayámonos. No dijeron eso, puesto que la meta de ellos no era solamente encontrar un reto en ello, sino que la meta de ellos realmente cuando estuvieron allí era adorar a este Mesías, era adorar a este recién nacido. Ellos reconocían delante de quién ellos estaban. Ellos conocían la profecía. Ellos conocían que Isaías había dicho que este niñito traería gran luz, que este niñito sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos hombres sabían muy bien delante de quién estaban. Y no solamente lo sabían, sino que nos dice aquí en el versículo 11 que se postraron delante de él, le rindieron adoración, se rindieron a sí mismos delante de él. Qué hermoso es que no solamente supieron, este es aquel niño de la profecía, sino que reconocieron, estamos delante de Dios, estamos delante de Dios encarnado, y le adoraron y se postraron y se rindieron por completo a Él. ¿Y cómo sabemos que se rindieron por completo a Él? Porque entonces nos dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra, por otro camino. Regresaron a su tierra por otro camino. Ahora recordemos que Herodes les había dicho, cuando ustedes encuentren a este rey, vayan, búsquenlo, encuentren, cumplan su meta, cumplan ese reto que ustedes se han trazado, vayan, pero regresen por el mismo lugar hasta donde yo estoy y díganme en dónde lo encuentran. Ahora, pareciera algo muy noble, ¿no? Que Herodes dice, porque yo también quiero ir a adorarle. Sin embargo, el plan de Herodes, si usted conoce la historia y usted continúa leyendo allí en los siguientes versículos de Mateo, el plan de Herodes era deshacerse de este niño. Para Herodes era una amenaza que Jesucristo había nacido. Para Herodes era una amenaza que un rey nuevo estaba naciendo. Y él lo veía como una amenaza al reino suyo, al poder suyo. Y cuando les dice, vayan vengan para que yo también le adore, avísenme para que yo también le adore, en realidad lo que él quiere hacer es avísenme porque quiero deshacerme de este bebé. Tengo que deshacerme de este niño que amenaza mi reino. Los Reyes Magos, quizás al inicio, quizás antes de encontrarse con este niño, su plan de ellos quizás era, vamos a regresar al mismo rey que nos dijo. Tenemos que ir a decirle a este rey para que él también venga a adorar a este niño. Sin embargo, cuando tuvieron este encuentro con el Mesías, cuando tuvieron este encuentro con este bebé, que sería el Salvador del mundo, con este Jesús, con este Manuel, Dios con nosotros, hubo un cambio en ellos. No regresaron por el mismo lugar, sino que nos dice la Escritura que regresaron por otro rumbo a casa de ellos. Y qué lección tan grande encontramos en esta simple frase. Ni siquiera en todo el pasaje, que bien pudiéramos tomar varios sermones de ello, pero en esa simple frase, regresaron a casa por otro rumbo. ¿Qué lecciones tan grandes podemos encontrar en esta frase? Podemos ver que cuando estamos frente al Mesías, que cuando estamos frente a Dios, no podemos quedar igual. No podemos levantarnos después de esta Navidad. Si en esta Navidad usted realmente encontró a Jesucristo como su Salvador, si en esta Navidad usted realmente adoró a este Mesías y se dio cuenta a través de todo lo que hemos estudiado, el poderío y la grandeza de este bebé, de este Jesús, de este Dios encarnado, y usted tuvo este encuentro, este momento con Dios, no podemos usted y yo quedar igual. No podemos levantarnos después de haberle adorado, no podemos levantarnos después de haber estado en su presencia y seguir el mismo rumbo y regresar a lo mismo de donde venimos. Hay un cambio cuando estamos en la presencia de este Jesús. Y el cambio lo vieron ellos.
y el cambio lo podemos ver nosotros. No es posible levantarnos después de estar en la presencia de Dios y regresar por el mismo rumbo y regresar a lo mismo que antes éramos. ¿Y cuáles son algunos de esos cambios que ocurren en nosotros? No podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios sin tener un cambio espiritual. Nuestra vida, pasamos de muerte a vida espiritual. Y qué cambio tan más grande operado en nosotros, que este niño Jesús, que este Jesucristo, quien después creció y vivió su ministerio y dio su vida en aquella cruz, vino a darnos vida nueva, vino a darnos vida eterna. Y cuando tenemos este encuentro con Él, tal como los magos lo hicieron cuando tuvieron este encuentro con Él, venimos a pasar de esa vida de muerte espiritual, de vivir en el pecado, a tener una vida nueva, una vida espiritual en Jesucristo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, y aquí es Jesús hablando, ya cuando Él estaba ministrando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y qué cambio tan grande cuando encontramos con este Mesías, que pasamos de una vida de muerte, y lo hemos dicho antes, una muerte espiritual aquí en la tierra, una vida de pecado, pero también pasamos de una muerte eterna a una vida eterna. Cuando antes no teníamos esperanza, ahora la tenemos, porque hemos estado en la presencia de este Mesías. ¿Qué más viene a ocurrir? ¿Qué más viene a cambiar en nosotros cuando estamos adorando, cuando hemos adorado y cuando hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y nos hemos postrado delante de Él? Pasamos de una vida de tristeza a una vida de gozo y de paz. Ya no más vivimos en esa vida de angustia, en esa vida que nos encadenaba al pasado, en esa vida que nos encadenaba al temor y nos tomaba y nos hacía ya no poder hacer nada más porque vivíamos en temor o porque vivíamos en angustia. Cuando nos postramos y tenemos este encuentro con el Salvador, como lo hicieron estos Reyes Magos, eso también viene a cambiar. Ya no nos levantamos de ese lugar, ya no nos levantamos de estar en su presencia y volvemos a tomar esa angustia sobre de nosotros o volvemos a tomar ese temor sobre de nosotros, sino que tomamos un rumbo nuevo. Dios le da un rumbo nuevo a nuestra vida y nos quita de vivir en temor y vivir en angustia y nos pone de su paz y de su gozo en nuestro corazón. Yo le invito a que vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y aquí vamos a encontrar un momento en la vida de un varón. Este varón no sabemos qué ocurrió en su infancia, qué ocurrió en su niñez o en su adolescencia, pero sí sabemos que cuando se encuentra con Jesús, está viviendo un momento de mucho tormento. Está viviendo un momento de cosas ocurriendo dentro de él que le atormentan día y noche. Pero veamos al final, cuando lleguemos al final de este pasaje que ahora vamos a leer, el cambio operado en él. Y nos daremos cuenta que también él, después de estar a los pies de Jesucristo, después de tener este encuentro con Jesucristo, su vida también tomó un rumbo distinto. Él no se levantó y siguió por ese mismo caminar, sino que él se levantó y su vida y su rumbo fue un rumbo distinto al que él tomaba al inicio. Y nos dice en el versículo 26 del capítulo 8 de Lucas lo siguiente: y arribaron, hablando de Jesús y sus discípulos, a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y él no vestía ropa alguna, ni moraba en casa, sino entre los sepulcros. Ahora veamos la escena. Está atormentado con estos espíritus malignos, está endemoniado, está sin ropa alguna, completamente desnudo y no habita en una casa, no habita debajo de un techo, sino que ronda alrededor de todos los sepulcros día y noche. ¡Qué tormento tan grande! Al ver a Jesús, este hombre lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó en gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no me atormentes. Aquí vemos que este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Aquí vemos que este hombre se topó cara a cara con Jesús y reconoció, incluso los demonios que estaban dentro de él reconocieron que estaban delante de Jesús, que estaban delante de este bebé que había nacido, cuyo nombre significa Emmanuel, Dios con nosotros, cuyo nombre es Jesús porque Él salvará al mundo de su pecado. Este hombre atormentado tuvo ese encuentro con este Jesús. Y veamos qué ocurrió. El versículo 29 dice, el versículo 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Qué tan atormentado estaba este hombre. No era solamente un espíritu maligno ni dos, sino muchos dentro de él, tanto que su nombre era Legión. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Versículo 33, y los demonios, ya después de que Jesucristo les ordenó que salieran de este hombre, que lo dejaran en paz, que ya no más lo atormentaran, y mandó que los demonios saliesen de él, los demonios obedecieron, porque aún los demonios obedecen la voz del Todopoderoso, obedecieron a Jesús, aunque no lo querían hacer, dejaron completamente en paz a este hombre, y después dice en el versículo 33, y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos y el leto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los cerdos quedaron ahogados. Pero igual continúa en el 34, en el 35, y los hombres alrededor salieron a ver lo que sucedía y vinieron a Jesús. Y miren ahora el cambio tan grande operado en este hombre después de que tuvo este encuentro con Jesús. Recuerden que al inicio estaba desnudo, al inicio estaba atormentado, al inicio él vagaba por medio de todos estos sepulcros gritando, encadenado y sin alivio alguno. Sin embargo, en el versículo 35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Y este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y el resto de los hombres tuvieron miedo. Podemos ver aquí el cambio operado en la vida de este hombre. Como ahora su vida ya no regresó después de tener este encuentro con Jesús. Él no regresó a seguir en su tormento. Él no regresó a seguir lleno de estos espíritus malos. Él no regresó a vivir en desnudez. Él no regresó a vivir en ese tormento, sino que él tomó un rumbo diferente. Él regresó a casa como estos reyes magos por un camino distinto. Tal es el cambio que se opera en nuestras vidas cuando tenemos este encuentro con nuestro Señor, cuando realmente le adoramos de corazón, cuando realmente nos rendimos delante de Él. Lo que antes a Él le atormentaba ya no vivía más dentro de Él. Ahora Él vivía sus días en paz. Ahora Él vivía sus días vestido ya con ropaje nuevo sobre de Él. De tal manera que los demás se asustaban y no sabían realmente lo que había ocurrido en este hombre. Cuando venimos y adoramos y nos postramos delante de este niño del cual terminamos de celebrar hace algunos días, un rumbo nuevo toma nuestra vida. Ya no vivimos más en el tormento. Sí, en ocasiones vamos a tener algún miedo, en ocasiones va a venir alguna pregunta en nuestras vidas, pero no vamos a meditar en ella, no vamos a estar viviendo continuamente en ese temor, en ese miedo, sino que tan pronto llegue ese miedo, ese temor, esa duda, esa pregunta, venimos a pedirle del Espíritu Santo y viene a disipar eso y viene a poner paz en su lugar, porque sabemos en quién estamos confiando, porque sabemos con quién hemos tenido este encuentro, porque sabemos delante de quién nos hemos postrado en estos días, delante de quién hemos adorado en estos días y delante de quién hemos rendido nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra vida. Y este cambio ocurre en nosotros. Pasamos de vivir una vida atormentada a una vida de paz. Pasamos de vivir en una vida de muerte espiritual a una vida espiritual.
Pero ¿qué más ocurre en este encontrar con este Mesías? Estos hombres tomaron un rumbo distinto de regreso a casa. Y otro cambio que ocurre cuando venimos y realmente nos postramos delante de este Dios todopoderoso es que nuestra forma de ser ya no es igual. Cambia nuestra manera de vivir. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 14 nos dan una forma muy concreta de cómo cambia nuestra vida, de cómo ya no vivimos en pecado, de cómo cuando nos hemos postrado y adorado a este niño, a este bebé, a este Jesucristo todopoderoso, ya no podemos vivir en esta vida de pecado ya más. Sí, venimos a vivir en paz, vivimos a gozar de la esperanza de una vida eterna, pero también hay un cambio en nuestra vida aquí en la tierra. Dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, toda idolatría. Todas estas cosas anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes de tener este encuentro real, este encuentro sincero con este Mesías, vivíamos en todas estas cosas. Y quizás usted me dirá, pero pastora, yo nunca viví en fornicación, yo nunca viví en esas pasiones desordenadas. Y es cierto, quizás no todos vivimos en esto, quizás algunos sí, quizás otros no, pero el hecho es que todos vivíamos alejados de Dios, todos vivíamos en nuestro propio pecado, alejados de Dios, deshonrando a Dios en una manera u otra. Y quizás digamos, pues yo estoy exento porque yo no viví tanto así. Pero sigamos leyendo hacia adelante y va a hablar a cada uno de nosotros, aunque hayamos tenido una vida no que consideraríamos nosotros buena. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 8 de Colosenses capítulo 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado todos nosotros del viejo hombre junto con sus hechos. Todo esto, la fornicación, la impureza, los desórdenes en nuestras vidas, pero también la ira, el enojo, la malicia, todas esas cosas que solamente Dios conoce, las intenciones de nuestro corazón. Nos dice aquí el autor de los Colosenses, todo eso queda atrás. Cuando venimos y tenemos un encuentro con Jesucristo, cuando venimos y tenemos un encuentro con el Mesías, con el Dios encarnado, todo esto viene a ser ese rumbo inicial que teníamos cuando veníamos hacia Él. Y cuando tenemos ese momento de encuentro con Él, tomamos esta otra ruta. Cambia. Y todo esto que vivíamos y que éramos antes ya no más viene a ser parte de nuestra vida. Este encuentro con Él viene a cambiar todo eso. Y después nos dice en el versículo 10 de este cambio, nos dice, revestidos del nuevo hombre en nosotros, el cual conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De manera que como Cristo nos perdonó, vosotros también nos perdonéis unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vaya cambio que ocurre cuando nos postramos delante de este Mesías, delante de este Dios encarnado. Pues veamos, no podemos decir he tenido un encuentro en esta Navidad, he pasado la Navidad, he adorado al Mesías y levantarnos y seguir igual. No ocurrió en la vida de estos Reyes Magos. Al tener ese encuentro, ellos cambiaron su rumbo. Dios cambió su rumbo. ¿Y cómo puede ser esto posible?
porque no debemos olvidar nunca que Dios está con nosotros en este nuevo caminar. Yo puedo imaginarme que ellos al regresar por otra ruta, era una ruta nueva, era una ruta que ellos no habían cruzado ni trazado antes, y quizás en ello pudo haber un poco de temor, pudo haber un poco de duda, como les decía, que podemos aún tener esas dudas, ese temor, y pudieron ellos quizás haber dicho, esto es un rumbo nuevo, y cómo le vamos a hacer, y cómo vamos a llegar de regreso a casa si jamás hemos trazado este caminar. Sin embargo, es importante recordar que en este nuevo caminar, que en esta vida cristiana, que quizás no sea nueva para muchos, quizás ya tenemos años viviendo en ella, o quizás usted tenga algunos meses viviendo en este nuevo caminar, pero el hecho es que Dios está con nosotros en esta nueva ruta. Dios está con nosotros paso a paso. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. En cada paso de este caminar en Jesucristo, Dios está con nosotros. ¿Y qué más hace Dios en esta ruta nueva con nosotros? Él tiene un plan para nuestras vidas. Y qué importante es recordar eso. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, planes para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan en este nuevo caminar para nosotros. Y aún más, dice en Romanos 8:35-39 que nada podrá separarnos del amor de Dios. Qué promesa tan grande, en qué certidumbre podemos tomar esos pasos en este caminar, en este cambio que Dios ha operado en nosotros y vivir plenamente en esta senda, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el autor, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué cambio tan grande hay cuando nos postramos delante de este Dios, delante de este Mesías, que nada nos podrá separar de su amor. Y terminamos con Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el Dios que nos acompaña paso a paso en nuestro caminar con Él. Y si nos damos cuenta, la Navidad no termina para nosotros. Quizás el 25 de diciembre ha terminado, quizás las decoraciones ya han sido aguardadas, quizás ya la familia ya no está en nuestro hogar, pero lo que Dios ha operado en nosotros, ese cambio no deja de existir ni de ser en nuestra vida. Jesús aún está vivo, Jesús aún está obrando, su Espíritu Santo aún está obrando en nosotros. Y qué cambio tan grande hay cuando hemos venido a sus pies, cuando hemos postrado y adorado a este niño que festejamos apenas unos días, de tal manera que su paz está continuamente con nosotros, de tal manera que tenemos la esperanza de una vida nueva y de tal manera que caminamos por un rumbo distinto ahora. Dios les bendiga, Grace Life, y les invito a que reflexionemos solamente por un instante y pensemos, ¿realmente hemos tenido este encuentro con este Jesucristo? Estos reyes magos, estos hombres sabios, vinieron a Él después de que Él ya había nacido, después de que todo ya se había calmado, después de que todo ya había, todo, decimos en inglés, everything had settled down, todo ya había estado en paz. Ellos aún continuaban buscando a este Mesías, lo encontraron y su rumbo cambió. ¿Ha cambiado el rumbo suyo? ¿Tuvo usted un encuentro con este Dios en estos días? Y si no, hoy es el día de hacerlo. Y recuerde que cuando deja que Dios cambie el rumbo de su caminar, Él promete estar con nosotros cada paso.
y no nos va a dejar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos has recordado que la Navidad no termina el 25 de diciembre, que tu hijo creció, que tu hijo hizo ministerio y que tu hijo murió en la cruz por nosotros y que al tener ese encuentro con él, nuestro rumbo cambia. No podemos estar delante de ti, no podemos decir que te hemos adorado, no podemos decir que te hemos encontrado y seguir igual. No podemos, Señor, decir sinceramente que hemos tenido un encuentro contigo y después voltear y nuestra vida no tener un cambio ninguno. Señor, es necesario que si hemos estado contigo, si te hemos encontrado, si hemos tenido ese encuentro contigo, nuestra vida debe cambiar, nuestro rumbo debe cambiar, nuestros pasos deben cambiar, Señor. Y tú nos has mostrado eso hoy a través de la Escritura y cuán gozo hay en ello. El gozo de que tú estás con nosotros a cada paso, el hecho de que tú nos permites vivir sin morar en pecado porque tú estás con nosotros, Señor. El hecho de que podemos estar en paz porque tú estás con nosotros y tú has dicho que nunca nos dejarás. Ayúdanos a nosotros a nunca soltarnos de tu mano. Ayúdanos a nosotros a gozarnos en este caminar tuyo, Señor, y que el hecho de que la Navidad festejamos tu nacimiento sea de continuo ese gozo en nuestras vidas. Te pongo a nuestra iglesia y a nuestros amigos y acompañantes en tus manos en esta mañana y que tu nombre sea siempre, siempre exaltado muy en alto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos. Amén y amén. Dios les bendiga y con la ayuda de Dios nos veremos el próximo domingo de nuevo aquí en línea. Y sí les recuerdo que en esta semana no tendremos nuestros estudios bíblicos, pero prepárese para el 13 de enero. Tendremos una serie de estudios bíblicos descubriendo nuestros dones o los dones que Dios nos ha dado para servir. ¿Okay? Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.